¿Es Pablo Motos una persona machista? ¿Es Pablo Motos alguien con actitudes machistas? ¿Es El Hormiguero un programa con guionistas y personas que tienen tics y actitudes machistas? Este es uno de los debates que ahora mismo está más candente en nuestra sociedad, con sus avaladores de la teoría y detractores de esta teoría, o avaladores y detractores de la propia figura de Pablo Motos, como deseéis. Y todo, la semilla de este debate hay que irla a buscar en una campaña del Ministerio de Igualdad el pasado 25 de noviembre, que era el Día Internacional contra la Violencia de Género, una campaña corta, a nivel audiovisual, es decir, creo que la duración no era más de 1 minuto y poco, donde de alguna manera quería reflejar actitudes machistas a manera de denuncia, ¿no? En forma de denuncia. ¿Qué sucedió? Que el Ministerio de Igualdad decidió ampararse en ejemplos reales, ejemplos que habían sido polémicos, para intentar plasmar lo que ellos consideran actitudes machistas. Y dentro de estos ejemplos eligieron un momento que sucedió en El Hormiguero, en el programa El Hormiguero, hace 7 años, en 2016, durante una entrevista de Pablo Motos con El Zapataki. En ese momento Pablo Motos le preguntaba a El Zapataki por su ropa interior a la hora de dormir, para acortarlo un poquito. A partir de ahí se ha generado todo el revuelo, porque aunque lo que hay en ese anuncio del Ministerio de Igualdad es una recreación, es decir, que en ningún momento los dos personajes públicos más señalados, que son el youtuber El Chocas y Pablo Motos, ni son nombrados ni salen imágenes suyas, insisto, es una recreación, pero es evidente que en cuestión de segundos la gente reconoció a quién iban dirigidos esos clichés. Claro, el caso de El Chocas ha generado especialmente un debate en el universo de este youtuber, es decir, hay un debate muy ardiente en el universo del streaming y de youtuber ahora mismo en torno a la figura de El Chocas, que ya venía precedido por algunas polémicas de este youtuber, es decir, ya había sido previamente señalado, pero a la par también tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y lo mismo sucede con Pablo Motos. En este caso quizás el debate se ha trasladado más a un plano convencional y más social, teniendo en cuenta la proyección de la figura del presentador del Hormiguero, entre otras cosas, desde 2006, 17 temporadas ya, y estamos hablando además de uno de los grandes programas de éxito de la televisión actual, El Hormiguero. Para mí, cuando nos acercamos a este tipo de debates, es importante siempre abrir la mirilla. A priori, a mí las cosas nunca me parecen de entrada blancas o negras. Siempre digo que hay matices importantes y que antes de posicionarnos, al menos, ya lo digo a título personal, antes de posicionarme ante un debate de este calibre, a mí me gusta acercarme con todos los ingredientes, ¿no? Yo aquí he desgranado, para mí, para entender este debate, luego si queréis os acerco mi humilde opinión, 3 elementos, 3 estados, si queréis, 3 universos que para mí son importantes. El primero es las dinámicas propias de un programa de televisión, en directo, un programa de televisión que se emite de lunes a jueves, que como os he comentado antes lleva 17 temporadas en activo y sigue en un gran momento. De hecho cosecha mejores audiencias que hace unos años, diría ahora mismo, lo estoy recitando de memoria, pero que nos estamos situando en torno a un 17,5 de media de share, de cota de pantalla, con muchos programas por encima del 20%, según el invitado, pero que evidentemente es un programa con un recorrido, con muchísimos años en antena, con muchas horas de directo, y al que yo quiero abrazar el tema de la pedagogía en cuanto al debate
vamos a llamarle, aunque no me gusta poner etiquetas, al debate machista, feminista, que afortunadamente está impregnando nuestra sociedad, y digo afortunadamente porque nos hace plantearnos cosas, ¿no? Al menos a mí me gustaría que ese planteamiento fuera desde el punto de vista de la pedagogía, ¿no? Desde el punto de vista de intentar darnos cuenta que a lo mejor fórmulas que funcionaban hace unos años, ahora no es que no funcionen, es que a consecuencia de este debate, que a priori tendría que ser un debate sano, significaría que abrimos más el prisma a la hora de hacer determinado entretenimiento o de ejecutar determinadas actividades, en este caso ligadas al sector periodístico, del entretenimiento audiovisual, lo que queráis, en cuanto al momento actual, en cuanto a las sensibilidades del momento actual, ¿no? Creo que esto es algo que todos los que nos dedicamos a esto, no solo el hormiguero, tenemos que plantearnos, y estoy convencido de que lo hacemos. La mayoría de nosotros, aunque parezca mentira, lo hacemos. Nos planteamos la forma de exponer las cosas y de elegir, en este caso, preguntas según los debates que se vayan generando y según pues esa sensibilidad que se vaya instalando en una sociedad y que quizás no estaba años más tarde. Lo tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo reciente también de los chistes, ¿no? De los chistes. Pues hace años se hacían sin ningún tipo de pudor chistes sobre gitanos, mariquitas o otro tipo de colectivos, y ahora nos lo tenemos que pensar dos veces porque quizás nos estamos dando cuenta de la sensibilidad que está adquiriendo este debate ligada a casos personales de estos colectivos que lo están pasando mal y que a lo mejor lo que para nosotros es una simple gracia, a estos colectivos les puede impactar de una forma mucho más negativa. Vamos a dejar aquí el debate porque el debate sobre la comedia sería evidentemente muy amplio y tiene muchas vías de comunicación, ¿no? Pero si nos centramos específicamente en los programas de televisión y en los que hacemos comunicación, vamos a dejarlo así, de una forma más o menos diaria, está claro que tenemos que ir de la mano de esa sensibilidad y de esa evolución social. Eso para mí me parece más que evidente. Vamos a dejar aparcado por ahora este estado y luego entraremos en más profundidad. Un segundo universo que yo no puedo obviar en este tipo de polémicas, normalmente ligadas a las campañas de un determinado organismo público, en este caso el Ministerio de Igualdad, es la instrumentalización política que yo creo que muchas veces se hace desde estos estamentos, usando además platós de televisión o determinados programas, o para mí señalando, que en este caso es lo que existe, se señala, ¿no?, a determinadas personas, a determinados espacios, en bien de sus propias campañas. Pero ¿qué sucede aquí? Que si hablamos de posibles actitudes o tics machistas en televisión o en los medios de comunicación, desgraciadamente, y repito, desgraciadamente, vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Es cierto que estoy convencido de que el sector cada vez, y así también nos lo dicen los posgrados que se están haciendo temáticos, es más sensible con este tipo de temáticas. Pero es evidente que todavía queda mucho trabajo por recorrer. Esto quiero dejarlo claro de inicio. Dicho esto, a mí me da la sensación de que muchas veces también desde determinados organismos oficiales, y el caso del Ministerio de Igualdad no es algo nuevo, llueve sobre mojado, se están aprovechando de determinados productos que están conectando con la gente, lo vimos también con la docuserie de Rocío Carrasco, para usar esas olas mediáticas a su favor y crear un debate que no está exento para mí de una instrumentalización política, porque como os decía antes, si estamos hablando, y ahora me centro solo en el terreno televisivo, de comportamientos machistas, estoy convencido que el Ministerio de Igualdad hubiera encontrado muchos ejemplos más hirientes, si me lo permitís, más radicales,
en otros espacios televisivos que se hacen llamar y se describen como programas para, abro comillas, rojos y maricones, cierro comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me da la sensación que el posicionamiento de Pablo Motos, en este caso, más bien ligado a un pensamiento de derechas, con algunos discursos políticos que se han producido, y esto es innegable, en su programa, ha pesado a la hora de apuntar y de señalar a Pablo Motos. Pero además creo que el Ministerio de Igualdad, en este caso, se ha equivocado a la hora de elegir el corte en concreto, o a la hora de elegir lo que ellos han considerado que es una actitud machista, fruto de esa entrevista con Elsa Pataky en 2016 en El Hormiguero, porque se ha olvidado del contexto de esa entrevista. Elsa Pataky en ese momento, entre otras cosas, promocionaba, y digo con todo el sentido, promocionaba una firma de lencería. Era imagen de una firma de lencería. Claro, si tú estás promocionando, si una de tus ventanas de las que quieres hablar, porque así se lo exigen muchas veces las firmas a los medios de comunicación, no nos olvidemos de esto, es que eres marca, que eres imagen de una firma de lencería. El hecho de que un presentador te pregunte, en este caso, por la ropa interior a la hora de ir a dormir, me parece que puede tener un sentido dentro del universo y de la promoción. Es decir, que venga una tenista que acaba de ganar Wimbledon, Roland Garros o cualquier torneo, y que le preguntes sobre su ropa interior a la hora de ir a dormir, evidentemente me parecería una salida de tono denunciable. Pero es que los contextos en las entrevistas son muy importantes, y muchas veces los periodistas, los comunicadores, preguntamos en torno al universo que en ese momento está rodeando al personaje, ¿no? Creo que aquí el Ministerio de Igualdad ha estado, y esto sí que es una opinión personal, desacertado a la hora de, primero, pasar por encima el señalamiento a la divulgación o a la pedagogía. Pienso que si se hubieran parado en situaciones que son reales, pero sin la necesidad de señalar a determinados personajes públicos, se hubiera entendido igual esta campaña. Entonces, nos tendríamos que preguntar por qué se ha querido señalar a estos personajes y, especialmente, por qué se ha elegido a estos personajes y no a otros, teniendo en cuenta los muchísimos tics machistas que hay, desafortunadamente, todavía en los medios de comunicación. Y más allá de eso, ser consciente de los contextos. En este caso, a mí, el contexto, la pregunta en este contexto, no me parece ni machista ni desafortunada. Es más, evidentemente el propio Pablo Motos, que ha calificado esta campaña de indecente, señalando además que el Ministerio se gastó 1 millón de euros en la propia campaña, recogía algunos momentos de entrevistas con hombres donde le hacía preguntas similares, porque en esta campaña del Ministerio de Igualdad hay un momento que en este acting, ¿no?, en esta teatralización, de hecho la podéis ver aquí, porque os la he preparado. Esta es la campaña. 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién?, ¿no? Y aquí he congelado la imagen en un momento del acting de este periodista, de este presentador, que supuestamente, fijaros además con su barbita, no hay ningún detalle al azar, solo les faltaba haber puesto 2 hormigas aquí encima de la mesa, dirigiéndose a su entrevistada, haciéndole esa pregunta, y hay un momento que la entrevistada, la actriz, se gira y dice aquello de: si hubiera sido hombre, esta pregunta no me la hubieras hecho. Y Pablo Motos, para desmontar esta teoría,
sacó el pasado jueves, creo que fue, en su programa, diferentes cortes en los que sí que hacía esta pregunta a otros entrevistados, por el motivo que sea, hombres. Entonces, claro, es verdad que en este tiempo también han salido muchísimos cortes de Pablo Motos durante todos estos años, con algunas preguntas que vamos a considerar de dudosa moralidad. Por ahora vamos a hacerlo así, porque yo creo que los medios de comunicación no somos nadie ni para señalar, ni para enjuiciar, que eso se tiene que hacer en un Estado de Derecho, en los juzgados, ni mucho menos para colgarle etiquetas a nadie. Y un tercer estado, que para mí también es importante, que es el de la hipersensibilidad, que yo creo que está imperando ahora mismo en nuestra sociedad. Creo que ha nacido una nueva raza humana, no sé si llamarle raza o comportamiento humano, asociado a lo que yo llamo los ofendiditos y las ofendiditas. Es decir, personas que se ofenden por todo. Llega un momento, y creo que tenemos un claro ejemplo en redes sociales, especialmente en la del pajarito azul, donde parece, y no solo parece, que todo nos molesta. Yo he llegado, y esto es verídico, a escribir un tuit diciendo: buenos días a todos, ¿cómo estáis? Y con alguna respuesta de: buenos días eran para ti. Para mí es un día muy jodido, ¿no? Yo hice el otro día una broma con este árbol que veis aquí. Evidentemente es un árbol comprado en un establecimiento, en un bazar. Hice la broma jugando con el tamaño del árbol, que lo había ido a cortar en un bosque, y que me había costado muchísimo trasladarlo hasta aquí, evidentemente jugando con lo poco que luce este árbol de Navidad, pero es que no tengo más espacio para poner otra cosa, ¿no? Pues automáticamente recibí mensajes, pocos, pero algunos, de gente indignada porque estaba haciendo apología de ir a cortar árboles. Esto para mí es la hipersensibilidad, el ofendidismo, ¿no? Entonces, claro, si tenemos en cuenta los tres estamentos, es un cóctel explosivo en el que probablemente hay un poco de todo. Haya un poco de necesidad por parte de los medios de comunicación de empatizar, de ser consciente de determinadas sensibilidades para, a la hora de llevarlas a cabo, nuestras prácticas, nuestros directos, poder entender que estamos evolucionando y que hay debates que antes no estaban sobre la mesa y que ahora lo están. Pero también es cierto que hay muchos organismos que se están aprovechando de estos debates para instrumentalizar el debate en torno a sus propias campañas y, de paso, señalar a esas personas que, dicho sea de paso, normalmente no van a favor de su signo político, cuando hay prácticas más nocivas que proceden de personas que, curiosamente, sí que van con el signo político, en este caso de este ministerio, y además en este momento social de hipersensibilidad, donde en el momento en que parece que todo nos molesta, es mucho más difícil discernir entre lo que puede ser una molestia realmente ofensiva y es o simplemente fruto de esta sensibilidad de alguien que se queja por todo. Y si le hacemos mucho caso a esta sensibilidad, hablo de personas que crean constantemente, youtubers, medios de comunicación, periodistas, presentadores, si constantemente vamos a tener que atender al reclamo de los ofendiditos y las ofendiditas, ya os digo yo que nadie va a hacer absolutamente nada, ya os digo yo que nadie va a crear absolutamente ningún tipo de contenido, porque hagas lo que hagas, digas lo que digas, va a ser siempre usado en tu contra, siempre. Entonces, ¿es Pablo Motos, volvemos a la pregunta que ha iniciado esta reflexión, este vídeo, ¿es Pablo Motos una persona machista?
Yo, desde un medio de comunicación, jamás me atrevería a etiquetar a ninguna persona con este tipo de etiquetas. Creo que el programa tiene margen de mejora, probablemente, seguramente, rotundamente sí. ¿Hay preguntas de Pablo Motos que a mí me han incomodado? Sí. ¿Son preguntas relacionadas con el debate machista? No tiene por qué. Entiendo que un programa con 17 temporadas y tanto éxito de audiencia algo estará haciendo bien precisamente para conseguir ser uno de los programas estrella de la televisión. También. Creo que muchas veces llevamos al límite y nos ofendemos por cualquier pregunta o cualquier cosa que suceda en un medio donde haya una relativa audiencia para crear luego incendios y debates paralelos y estar semanas debatiendo sobre esto y no sobre otras cuestiones que serían mucho más importantes. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Entonces, sinceramente yo termino este vídeo animando a que la gente, antes de dictar un veredicto o una sentencia contra alguien, quien sea, tenga en cuenta todos los ingredientes del cóctel. Y veréis que probablemente, aunque os forméis vuestra opinión, que es muy lícita, y que yo no os voy a decir cuál tiene que ser, ni mucho menos, porque ahí cada uno con sus ideas y con su forma de pensar, por poco que le demos algo de vueltas, veréis que como mínimo no es un debate de blancos o negros, de sí o no. Es un debate que requiere mucha más profundidad, una profundidad que muchas veces yo echo de menos en los propios creadores de los debates, porque no les interesa, simplemente les interesa el posicionamiento radical, los bandos, las posturas encontradas y el diálogo cero, ¿vale? Así que ¿es Pablo Motos una persona machista? No voy a responder a esa pregunta, dejo que la respondáis vosotros y os pido que tengáis en cuenta las reflexiones que hemos hecho en este vídeo y a partir de ahí ya está vuestra libertad individual, incluso con vuestros argumentos, que probablemente en muchos casos serán contrarios a cosas que yo he expuesto aquí, y podéis dejarlo en comentarios, ¿no? Es decir, y lo ideal sería que este tipo de debates nos sirvieran para realmente tener, valga la redundancia, debates sanos en torno a cuestiones sensibles. No para hacer cazas de brujas, para señalar a personas o para hacer juicios, ni en platós de televisión, ni en ningún tipo de ministerio que se preste de ningún partido político. Esta es mi opinión. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.